Un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Bienvenidos a Diálogo Psicológico. Mi nombre es Daniel Vivanco y el día de hoy nos acompaña el eminente psicólogo e historiador de nuestra profesión, el doctor Carlos Ponce. Un grato saludo tenerlo acá, doctor. Mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para comenzar esta entrevista sobre su larga trayectoria y también en este contexto del mes del aniversario, ¿no? 44 años que la profesión de la psicología lleva en nuestro país, queremos comenzar con un apartado de cómo aparece la psicología en el Perú. Bueno, la psicología, digamos, como ciencia y profesión, se crea en 1955. En 1955 se da la primera sección de psicología en el Perú. Esta sección se dio en la Universidad de San Marcos. Esta sección perteneció al Departamento de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ahí comenzó. Y bueno, quizás el personaje más importante que está dentro de la fundación de la carrera fue el doctor Gustavo Sacco Miró Quesada. Él fue filósofo, pero después estuvo muy interesado en lo que es la psicología social. Él no se graduó de psicólogo, pero escribió sobre psicología social, ¿no? Entonces ahí comienza la psicología como ciencia y profesión. Al año siguiente se crea, digamos, la psicología en la Católica y después se crea la carrera en la Universidad San Agustín de Arequipa. O sea, fueron las primeras 3 secciones de psicología que se crearon aquí en el Perú, ¿no? Es más o menos. Interesante. Coméntenos, si bien se crea la carrera de psicología, no había psicólogos en el país. ¿Quiénes eran sus primeros profesores de esa primera camada? Bueno, usted sabe, digamos, de que la sección de psicología no se crea, digamos, así de la noche a la mañana, ¿no? Prácticamente hay un antecedente que comienza a principios de siglo con Honorio Delgado. ¿No? Honorio Delgado fue un psiquiatra peruano que en los primeros años de 1900, alrededor de 1915, escribe en el diario El Comercio. Como él en ese momento él era psicoanalista, porque después rompe con el psicoanálisis, en ese momento él fue el difusor del psicoanálisis en el Perú. Entonces prácticamente escribe todo lo que producía Freud, él lo publicaba en el diario El Comercio. El aparato psíquico, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la línea subjetiva de los inicios de la psicología. Entonces, hasta que en 1935 la Universidad de San Marcos contrata al doctor Walter Blumenfeld. El doctor Blumenfeld era psicólogo y docente de la Universidad de Dresde, en Alemania. Lo que pasa que el nazismo comienza a expulsar a los profesores y profesionales que tenían antecedentes judíos. Y entonces él tenía antecedentes judíos, lo sacaron de la universidad y él se fue prácticamente a Suiza, a Zúrich, y se asiló ahí, ¿no? Entonces, y de allí mandaba cartas ofreciendo sus servicios. Parece que una de las cartas llegó al Perú, y en el Perú, en una sesión del Consejo Universitario de San Marcos, lo contrataron para crear un laboratorio de psicología experimental y enseñar, digamos, psicología en el Perú. Entonces mandaron un emisario que sabía perfectamente el alemán, que fue el doctor Sardón, que era un profesor. Entonces se reunieron en Zúrich y luego ya, antes de venir al Perú, Blumenfeld sugirió comprar una serie de equipos e instrumentos de laboratorio. Y estos se compraron en la misma casa donde se compraron los instrumentos del laboratorio de Leipzig, de Wilhelm Wundt. Por eso que los primeros equipos e instrumentos de San Marcos provienen de la misma casa donde se compraron, digamos, los instrumentos, ¿no?, del laboratorio de la Universidad de Leipzig, ¿no?, donde estaba el doctor Wundt,
que fue el que le dio pues la partida de nacimiento a la psicología en 1879, ¿no? Entonces, a partir del 35 están los dos enfoques de la psicología. El enfoque objetivo, experimental de Wundt y el enfoque, digamos, subjetivo de Honorio Delgado. Y esto va creciendo y al final se consolida después de 20 años de la llegada. Él llega en el 35 y en el 55 se crea, digamos, la carrera, ¿no? Wow, gracias al aporte de... O sea, todos nosotros, todos los psicólogos peruanos, somos herederos, digamos, de la obra de Wilhelm Wundt, perdón, de Walter Blumenfeld, que fue el que trajo en esa época la psicología de la Gestalt, la psicología del campo psicológico, y también trajo algo sobre psicometría, ¿no? Y por eso el tema es que cuando él llega en el 35 no habían psicólogos en el Perú. Entonces, después de varios problemas, abre el laboratorio e invita a la comunidad científica de San Marcos a que lo visiten. Como no habían psicólogos, los primeros que acudieron a la invitación de Blumenfeld fueron los pedagogos. Por eso que los primeros psicólogos peruanos son pedagogos. Reinaldo Alarcón, Violeta Tapia, no, todos ellos eran pedagogos. No, porque ellos asistieron a la invitación, pero luego se enamoraron de la psicología y comenzaron, digamos, a hacer psicología también. Y se convirtieron en líderes de la psicología, pues, en el futuro, ¿no? Wow, lo que nos comenta es muy interesante, doctor. ¿Y quién fue ese primer psicólogo en el país egresado de las aulas sanmarquinas? El primer psicólogo fue, pues, nuestro distinguido colega y amigo, ¿no? El doctor Luis Estrada de los Ríos. Él tuvo dos profesiones. Él fue primero abogado, porque todos los Estrada que tenían antecedentes arequipeños, el padre, el abuelo, creo que habían sido abogados, ¿no? Y él, de acuerdo a la época, como que tenía que ser también abogado. Pero a él le gustaba la psicología. Entonces, él fue el primer psicólogo profesional que hubo en el Perú. Él ingresa en el 55 a la carrera y se gradúa en el 58. ¿No? Pero él ya, pues, ya era abogado, pues, ¿no? Entonces, él prácticamente conforma una promoción de 3 personas, ¿no es cierto? Que fueron los primeros 3 estudiantes de psicología que tuvo la carrera. La carrera de psicología comienza con pocos estudiantes, ¿no? La primera promoción es la de Estrada y después ya vienen gradualmente otros grupos, ¿no? Estos grupos no excedían más de 7, 10, 9, 12, no eran más estudiantes de psicología. Pero en el año 65, con mi promoción, ocurrió un problema. Nosotros postulamos a medicina en 1965. Ingresamos porque para ingresar en esa época la ley universitaria decía que debía sacar un mínimo de 11. Entonces, entre 11 y la más alta nota, aprobamos el examen más de 640 a medicina. Y entonces la Universidad de San Marcos se vio un tremendo problema. Entonces, los primeros no sabían cómo decidirlo, porque 640 no podían entrar a medicina. Entonces, ¿qué hizo la universidad después de una serie de discusiones? Los primeros 200 entraron a medicina ese año, los siguientes 200 entraron al año siguiente y la diferencia dieron a elegir algunas carreras. Y entre ellas se dio a elegir psicología. Muchos estudiantes que no sabían lo que era la psicología o sabían muy poco, era un término, digamos, una palabra que se parecía o se ligaba mucho con la medicina. Y entonces, psicología, que tenía un grupo de ingresantes de 10 o 12, de repente tuvo 70 ingresantes. Esos 70 ingresantes fuimos la promoción 65, que veníamos con la mentalidad, digamos, de ciencias,
¿no? Entonces, eso impulsó y le dio un viraje distinto a la historia de la psicología en el Perú, porque la psicología originalmente siempre había estado ligada a las letras, y los ingresantes siempre estaban metidos más en letras, pero este grupo que ingresó venía de ciencias predominantemente. Entonces nos gustaba pues la biología, las matemáticas, la física, entonces se cambió todo, ¿no? Y entonces se cambiaron los programas de estudios gracias a nuestra promoción. Doctor, usted hace poco sacó un libro llamado Construyendo la Psicología Científica en el Perú, promoción de psicología 1965-1970, bodas de oro, por el doctor Hugo Sánchez Carlesi y con usted, el doctor Carlos Ponce. Coméntenos, que acá hay algunas anécdotas. Sí, por supuesto, hay una serie, digamos, de anécdotas que vale la pena, digamos, ¿no? Bueno, con Hugo escribimos este libro porque, bueno, la mayoría de mi promoción es gente muy activa, pero debido a la pandemia prácticamente se suspendieron nuestras actividades. Y como cumplíamos 50 años de egresados, entonces decidimos, ¿no?, cambiar la celebración que habíamos programado por escribir un libro, ¿no?, en donde toda la promoción formulaba sus diferentes anécdotas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, hay anécdotas de todo tipo aquí, ¿no? Anécdotas, por ejemplo, a ver, déjame ver, para actualizarte, un minuto te actualizó, digamos, las cosas, ¿no? Fíjate. Porque hemos considerado una buena cantidad de anécdotas. Por ejemplo, voy a mencionar una anécdota sin necesidad ya de ver esto. Cuando se crea el Colegio de Psicólogos, a propósito de la creación del colegio, el colegio se crea, digamos, gracias a la intervención de Cecilia Torne de Treyes. Cecilia Torne era nuera del premier Óscar Treyes, ¿te das cuenta? Y entonces Óscar Treyes era el hombre fuerte, digamos, del gobierno de los años 80. Entonces ya nosotros veníamos insistiendo en la creación del colegio por muchos años. Y entonces, gracias a la gestión de Cecilia Torne, ¿no?, el expediente pudo entrar, ¿no? Y sale pues de pronto el decreto ley 23019 que crea el Colegio de Psicólogos del Perú, el decreto del 30 de abril de 1980. Nos sorprendió a todos, porque habíamos luchado tantos años y de pronto, digamos, una gestión donde estaba Roberto Lerner, que era el presidente de la Sociedad Peruana de Psicología, Cecilia Torne, que era pues prácticamente autoridad en psicología en la Universidad Católica. Entonces ese grupo fue el que prácticamente tramitó el colegio, ¿no? Y entonces cuando sale la resolución se convoca elecciones. Entonces vienen las primeras elecciones para el periodo 81-82. Y en esas elecciones, digamos, ganó el doctor Luis Estrada de los Ríos el decanato nacional del colegio. José Infante González, el Consejo Directivo Regional de Lima, y Abraham González, el Consejo Directivo de Arequipa, Regional de Arequipa 3. En ese momento solamente habían 2 regionales y un nacional. Entonces gana el doctor Estrada de los Ríos y el tema era que no teníamos ninguna infraestructura. ¿Dónde iba a funcionar el colegio? Ya estaba creado todo, ya habían sido las elecciones, todo, ¿no? Y entonces nosotros con el doctor José Infante teníamos un consultorio, ¿no?, privado, acá en la avenida Arequipa 1840, que era pues un centro médico que conducía el doctor Fortunato Príncipe, que ahora es un centro de tomografía axial computarizada. Y entonces
nosotros le alquilamos un ambiente al doctor Fortunato y ahí atendíamos, ¿no?, nuestros casos. Ahí funcionábamos Infante y yo. Y de repente surge lo del colegio y no había local. Entonces nosotros conversamos con el doctor Estrada y ofrecimos nuestro local para que funcionara el colegio allí, en tanto se veía un ambiente. Al final el colegio comenzó a funcionar en nuestro consultorio. Los primeros 2 años funcionó el colegio en la avenida de Arequipa, 1840, segundo piso, que era nuestro consultorio. Pero el tema está que y era tal la afluencia gradual de gente que venía a inscribirse que de pronto se alteraron pues nuestras consultas. Pues estábamos atendiendo y venía gente y tocaba la puerta porque quería inscribirse al colegio, y al final la demanda era tan grande que tuvimos que alquilarle otro local, otro ambiente ahí dentro de ese local al doctor Fortunato Príncipe, ¿no?, el cual nos apoyó siempre. Lamentablemente falleció el doctor Príncipe, ¿no? Pero esos fueron 2 años llenos de gran actividad. Incluso esos 2 años nos permitieron hacer el segundo Congreso Peruano de Psicología, porque el primer congreso se había hecho en 1975, ¿no? 75-76, del 1 al 5 de diciembre. Y ese congreso, digamos, se hizo cuando no había colegio. La entidad rectora de los psicólogos era la Sociedad Peruana de Psicología. La Sociedad Peruana de Psicología funcionó entre 1954 y 1980. Cuando se crea el colegio dejó de funcionar. Entonces, cuando nosotros ingresamos, lo primero que hicimos es pensar en comprar un local, ¿no? Tanto para el Consejo Nacional como Regional de Lima, porque no estábamos separados como ahora. Entonces, terminó nuestra gestión en el 81, hicimos el segundo Congreso Peruano de Psicología, y con esos recursos compramos el primer local del colegio, que fue una pequeña oficina aquí en la avenida Pardo, en Lince, al costado del Parque de los Bomberos, en la cuadra 6, en el 5º piso. Fue el primer local que tuvo el Colegio de Psicólogos propio, porque incluso nosotros se lo dejamos al doctor Amorós, que fue el siguiente decano, ¿no? Nosotros no pudimos utilizar ese ambiente porque lo compramos en la postrimería de nuestro mandato, ¿no? Y ahí funcionó la nacional y la regional por años. Entonces eso es una de las anécdotas que yo pongo aquí en este libro, por ser una contribución de uno de los miembros de mi promoción 65-70 de San Marcos, ¿no?, a la orden profesional, ¿no? Dentro de la promoción que usted nos comenta, hay nombres interesantes. Sí, ¿podría comentarnos unos cuantos nombres por ahí? Bueno, yo sería injusto, la verdad que tenemos una promoción bastante representativa, ¿no? Esta es una foto de la última reunión que tuvimos cuando egresamos. Después ya, cuando uno se toma esta foto ya de salida como egresados y les pasa muchas promociones, ya no se vuelve a reunir la promoción nunca más. Siempre faltarán unos, otros. O sea, estas son las fotos donde van todos. Entonces, acá, por ejemplo, una figura representativa es Hugo Sánchez Carlesi. Para mí, el investigador más importante que ha dado la psicología, después del doctor Reinaldo Alarcón. El que tiene más publicaciones en psicología después de Reinaldo Alarcón, sin duda, es Hugo Sánchez Carlesi. Él ha llegado a ser vicerrector de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y ha sido decano de psicología varias veces, director de la unidad de posgrado. Después está José Anicama Gómez, que está irreconocible acá porque acá todavía está con pelo, ¿no? O sea, ¿no? Pero él era, pues, ¿no?, muy dedicado, digamos, a su imagen de que era estudiante. Pepe, sin duda, es el iniciador del conductismo en el Perú. Cuando nosotros estudiábamos en los años 65-66, Pepe fue uno de los que tomó conocimiento sobre el libro El conductismo, digamos, de Watson.
y se interesó mucho por el conductismo y prácticamente comenzó a desarrollar ese sistema psicológico. Y entonces formó una asociación que se llamó NUSIC, donde se agruparon todos los interesados. Y bueno, sin duda, Pepe es el líder indiscutible del conductismo en el Perú, ¿no? Y ha sido pues rector de la Universidad Villarreal, ha sido decano de la de Psicología de Villarreal y ahora es decano de la Universidad Autónoma, digamos, ¿no? Está, por ejemplo, Mario Tueros, una de las figuras de la psicología social y comunitaria y organizacional, ¿no? Él ha trabajado en la OIT, ¿no? Funcionario de la OIT, digamos, en Europa, en Sudamérica, ¿no? En fin, está Rolando Espinosa, que prácticamente trabaja en un centro muy importante de psicoterapia en los Estados Unidos, ¿no? Está Wilford Guevara, que trabaja en el Instituto Pasey en los Estados Unidos, ¿no? En fin, Gerardo Pejerrey, ¿no? Bueno, también hay algunos que ya no están con nosotros, que fueron figuras destacadas de la psicología. Por ejemplo, Nebel Dávila Noriega, que fue psicólogo y después estudió medicina y fue, digamos, un destacado psiquiatra y psicólogo, digamos, ¿no? Que aportó mucho, digamos, a nosotros. Está Alberto Ruté, que vive en Francia y que está muy dedicado, digamos, también al trabajo en el área social comunitaria, ¿no? En fin, Felipe Salas, que trabajó también muchos años y fue propulsor de la neuropsicología, ¿no? Trabajó con el doctor Artidoro Cáceres muchos años y inicia pues esta corriente muy interesante, ¿no? Acá estamos justo con el doctor Estrada, muy joven, ¿no? Y el doctor Roberto Criado, ¿no? Que un psiquiatra que nos enseñó en los últimos años, bueno, sí, en realidad. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, el libro, digamos, está, digamos, ahorita, digamos, listo para salir a algunas librerías, ¿no? No lo hemos difundido mucho porque le faltaba un aspecto ahí esencial para que salga la distribución, ¿no? Pero pueden comunicarse con nosotros, con Hugo y conmigo, y con mucho gusto se los hacemos llegar, ¿no? Excelente. Por ahora. Doctor, ya como para ir finalizando la entrevista, queríamos preguntarle, después de todos estos años que han pasado, usted ha visto varias generaciones de psicólogos, varios que han influido en el desarrollo científico y la profesión. ¿Qué es lo que le depara la psicología, el futuro? Yo creo, digamos, que existe un posicionamiento hoy en día del psicólogo, ¿no? Si yo comparo cómo fue, digamos, nuestra época de estudiantes, ¿no? A lo que es ahora la época de estudiantes, ¿no? De los nuevos alumnos de psicología, hay una gran diferencia. En 1965, ¿no? Nadie sabía a nivel de la opinión pública, nadie tenía claro qué cosa era la psicología y qué hacía el psicólogo. Algunos pensaban que era un ayudante de psiquiatra, otros pensaban, digamos, que era una especie de biólogo, ¿no? Nadie tenía claro. Y gracias, digamos, al esfuerzo de todas las generaciones que han habido, porque en realidad uno no podría criticar a nadie en este momento, porque todos los directivos de todas las promociones que han conducido el colegio, las sociedades, así hayan habido discrepancias o existan, cada uno ha aportado a la psicología. Y entonces en esa época, por ejemplo, uno, por darle una cuestión, ¿no? Un alcance, uno salía de Lima y el asunto era peor. No salía a Piura y la gente, y tú decías, yo estudio psicología, etcétera. ¿Y qué es eso? Y nadie sabía lo que era y no había ningún psicólogo allí, ¿no? Y lo mismo ocurría en cualquier parte, digamos, del Perú. Pero hoy en día, digamos, tú sales a cualquier parte del Perú, te vas a Piura y dices, soy psicólogo, y la opinión pública sabe lo que es un psicólogo y qué cosa hace. Y, digamos, y esto no solamente se refleja en áreas tradicionales, como por ejemplo
la psicología clínica, ¿no? A la cual se ha sumado la psicología de la salud, o sea, lo que es, se ha sumado la parte preventiva a la parte asistencial que había. Solamente había psicología clínica y de la salud, psicología educativa, había psicología social comunitaria y psicología organizacional. Sin embargo, hoy echas una mirada y te vas a dar cuenta de que hay pues psicología del tráfico y la seguridad vial, psicología jurídica, psicología ambiental. Es decir, prácticamente se han multiplicado las áreas y los psicólogos están haciendo frente y con éxito a todas estas demandas, digamos, que exige, ¿no?, la sociedad contemporánea. Eso me alegra muchísimo, sobre todo porque nosotros ya hemos recorrido un camino académico y profesional de más de 50 años en la profesión, ¿no? Y entonces, desde luego que me alegra, pues me siento muy contento de las nuevas promociones y de lo que están haciendo por la psicología. Y un saludo cordial a todos de mi parte por el 30 de abril que celebramos nuestro día tutelar, ¿no? Felicidades a todos. Ha sido muy interesante la entrevista el día de hoy, doctor. Le agradecemos bastante y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Esto ha sido Diálogo Psicológico con el doctor Carlos Ponce. Esto será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.